de diciembre del año 2024. Y estamos acá junto al amigo José Estilo, ¿m? Para llegar hasta ustedes con la música de nuestra tierra. José Estilo, hoy responsable de los controles técnicos y la puesta al aire. En la idea, selección musical y conducción, como siempre, un amigo de todos ustedes y quien tiene el gusto de hablarles, Antonio Ignacio. Gracias, don Ramón, gracias, doña María, por estar siempre con nosotros compartiendo esta propuesta de los domingos de 8 a 10 de la mañana. Bueno, vamos a comenzar entonces con la música, que es lo que nos convoca cada domingo en esta sintonía, en este dial. Y lo vamos a hacer con este señor llamado Ramón Gumersindo Cidade. Él es de la provincia de Misiones, radicado hace muchos años en Buenos Aires, pero... Y este señor, Ramón Gumersindo Cidade, es conocido en el ambiente artístico, en el ambiente musical, como Ramón Ayala, el Mensú. Y este hombre es pintor, hace cuadros, pinta cuadros y expone sus trabajos en galerías de Buenos Aires y también de Misiones. Tiene su casa también en Misiones y él alterna, ¿no?, entre su provincia natal y su casa allá en Buenos Aires. Pero no solamente es pintor, pinta los paisajes de su terruño a través de la pintura, sino también a través de la música. Y no solamente pinta el paisaje de su provincia amada con la música, a través de la música, sino también que pinta la idiosincrasia de la gente de su pueblo. Esa gente laboriosa que trabaja en el campo, que tiene 2 ríos inmensos y 3 también con el Iguazú, el Paraná y el Uruguay, los 2 ríos que enmarcan la Mesopotamia argentina, entre Ríos, Corrientes y Misiones. Y en verdad le digo que el río, los ríos, tanto el Paraná como el Uruguay, tienen gran actividad en la pesca. Además de la tierra, el producto para la supervivencia de la gente humilde de Misiones y de Corrientes también, por supuesto, y Entre Ríos, se la brinda el río. El río le da el pan de cada día a esta gente humilde que vive en la ribera, precisamente, de los ríos Paraná y Uruguay. Y él pinta esa vivencia de ese pueblo, de esa gente humilde, sufrida, que busca su pan diario en los ríos que enmarcan la provincia de Misiones. Y así él escribió, por ejemplo, este regidor hermoso, porque hay gente que no halla trabajo en su provincia y migra para otras provincias en busca de trabajo. Y así están en la cosecha de la naranja en Entre Ríos, o sea, del citrus, de la pera, la ciruela y la manzana en Río Negro. Se va a la Esquila en el sur y también se van al Chaco a desforestar, a cortar los quebrachos para sacar el tanino. Y la madera, por supuesto, ¿no? Es una madera muy dura, se usa para los durmientes de las vías férreas. Y el tanino se utiliza para la curtiembre, para ablandar el cuero.
para curtir el cuero. Y esa gente migra y trabajan los yerbatales. Y también se llegan hasta el Chaco, como dije, para la tala de los árboles y también para la cosecha de algodón. Una de las actividades principales del Chaco es la cosecha de algodón. Y entonces vienen manos migratorias de otras provincias a levantar la cosecha, porque eso se cosecha a mano. Los capullos de algodón es igual que la hierba se cosecha a mano, a puro brazo nomás. Y la gente de Misiones se llega hasta el Chaco en tiempo de cosecha y ahí gana su pan. Entonces Ramón Ayala pinta a este hombre que salió de su provincia y se fue al Chaco a cosechar el algodón en este regido doble precioso que él mismo nos hace interpretar. Pues nosotros lo conocimos a este tema muy famoso, lo hizo Mercedes Sosa, acompañada por Raúl Barbosa en el acordeón. Ella fue la que catapultó este tema y lo hizo famoso en todo el mundo, no solamente acá en Argentina. El título de este regido doble de y por Ramón Ayala es El Cosechero. Ahí van los cosecheros, rumbo, Chaco adentro, para traer el sustento de sus días en el algodón. Los copos blancos caen bajo el sol y los ojos se visten de alegría y esperanza. Los cosecheros por el Chaco largo de mi corazón. El viejo río que va cruzando el amanecer como un gran camalotal, lleva la balsa en su loco vaivén. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda, mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor quiero yo. Sombras negras en la costa, rojo en el horizonte, plomo en el río quieto que va atravesando el monte. El alba pesa en el cuerpo del cosechero dormido y el algodón de sus sueños le va tejiendo el destino. De Corrientes vengo yo, Barranquera ya se ve, y en la costa un acordeón gimiendo va su lento chamamé. Rumbo a la cosecha, cosechero yo seré, y entre copos blancos mi esperanza cantaré. Con manos curtidas dejaré en el algodón mi corazón. La tierra del Chaco quebrachera y montará, prenderá mi sangre con un ronco zapucay, y será en el surco mi sombrero bajo el sol, faro de luz.
algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, algodón que se va, que se va, que se va, plata blanda mojada de luna y sudor, un ranchito borracho de sueños y amor. Quiero yo, quiero yo. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, otra de las actividades a la que acostumbra el ribereño de aquella provincia del norte, del noreste argentino, Misiones, es la pesca para su supervivencia. Le da el sustento a su familia y también lo utiliza como una mercancía. Pesca y sale a vender el producto del río por los barrios de Misiones, de los pueblos misioneros. Y vive de eso, ¿no? Del trabajo que le da la tierra, pero también de lo que el río, el Padre Río, le brinda a esta gente humilde. Y Ramón Ayala nos cuenta, nos pinta la vida de esa gente que vive de los productos que le da el Padre Río. Ramón Ayala, su canción, Pan del Agua. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Barba rala, piel morena, ojos de sombra, tabaco y chala. Allá se va el pescador bajo su ancho sombrero, como si llevara puesto un inmenso girasol. En cada mano un dorado, tremendo tigre del río, lomo de sol, panza abierta, muerte en los ojos dormidos. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Una vieja quilla, una canoa, un espinel, huellas en la arena y un adiós. Las lejanas islas que se empeñan en volver, la nostalgia del primer amor. Ah, la vida es un río bravo pescador, con
peces de sombra y un dorado en estribor. Ya se va por la barranca el viejo pescador, racimo de espuma y de metal, colgando del hombro el pan del agua que le dio su amigo el río Paraná. Ya se va por la barranca el viejo pescador. AM 970. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, les decía que la provincia de Misiones está enmarcada por el río Uruguay hacia el este, límite con Brasil, y al oeste por el río Paraná, límite natural con la hermana República del Paraguay. Y los dos dan vida a la provincia, a su gente. Viven, en su gran mayoría, de los productos que le brinda ambos ríos. Y Ramón Ayala, conocedor de estas vivencias cotidianas, como un agradecimiento a esos dos grandes ríos que alimentan esa provincia, su provincia natal, le compuso una canción al río Uruguay. Ramón Ayala, Canto al río Uruguay. Misionero y trepador, por el Moconá se va tu canto de sol. Uruguay, gigantesca Curillo, es una jangada azul cayendo hacia el mar por el Uruguay. Yo me quiero ir buscando la flor del amanecer allá en el confín. Tomás San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus correderas soy fuego, monte y sol. Sobre las altas barrancas, cuerpos desnudos al sol, los hacheros van volteando el monte con su dolor. Tal vez será en Cachapé, tal vez en una jangada, el viejo árbol va yendo pa' volver hecho guitarra, con música del silencio, cuerpo de jacarandá, dirán sus cuerdas maduras, rumores del Uruguay. Por el Uruguay no me quiero ir, buscando la flor del amanecer, allá en el confín, rumbo a San Javier, volver a vivir. Uruguay, sombrero de paja y luz, en tus
corredera soy, fuego, monte y sol, por el Uruguay, rumbo a San Javier. Yo quiero soñar. Estás escuchando Sentimiento Nacional. AM 970. Recién nos contaba Ramón Ayala sobre el pan del agua, ¿no? Del pescador que obtiene su supervivencia, su pan en las aguas de los ríos Uruguay y Paraná. Y nuevamente, y siempre hablando de esta gente que vive de la pesca, también nos describe la persona, la personalidad, la idiosincrasia del hombre ribereño. Y entonces nos pinta de cuerpo entero al pescador. Ramón Ayala, retrato de un pescador. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pajú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una copita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua azul. Lamento de Urutaú, su voz es como una queja, del río trae la leyenda de algún perdido pajú. Pescador del río Bravo, canoero, canoero, nacido entre los sausales, a orillita del Paraná. Tomador de mate amargo, a la lumbre del lucero, hace noche sobre el agua y defiende su libertad. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Partir, reír, bogar, soñar, un cigarrito en el andar y una coplita para esperar el albahaca de llegar. Cabellera de betún y dientes de palo santo, la boca como un quebranto y piel de piragua
Iguazú. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Y por último, también, como les estaba contando, la gente de las provincias, así como de Misiones, busca el sustento en otras provincias porque no encuentran la suya, su lugar para trabajar, para sobrevivir, mantener su familia. Entonces emigra a otras provincias. Y acá a Corrientes y a Entre Ríos, que son provincias productoras de citrus. Se vienen los misioneros a cosechar la naranja, la mandarina, el pomelo, el limón. Y ellos utilizan como el nuestro Mencho utiliza ese delantal de cuero que lo atan en la cintura, porque al subirse en la escalera para despojar el fruto, el citro, a veces esa planta tiene muchas espinas, entonces lo lastima las piernas. Entonces utilizan un delantal, ya sea de loneta, ¿no? de la de cotonina, esta tela dura, tipo de catra, que se utiliza para hacer catra, o si no, de cuero curtido. Y para protegerse justamente las piernas y el abdomen, para no lastimarse con las ramas de los árboles cítricos. Y a ese delantal que ellos usan, le llaman piernera. Protegen las piernas de los cosechadores. Y entonces también Ramón Ayala nos cuenta la vida de esa gente que se va, que viene a Corrientes o a Entre Ríos a cosechar el citrus. Y entonces él nos cuenta la historia de uno de estos hombres que salieron de su provincia para ir a otra a trabajar, y nos cuenta la historia de un tal Pilincho Piernera. Pilincho Piernera. Ramón Ayala, Pilincho Piernera. Piernera, ¿y qué le vamos a hacer? Habré nacido pa' pobre, eso quisiera saber. Yo soy el despojador, mi canasto naranjero, mi piernera bien vaqueada, chaleco de cotonina y escalera de tacuara. Pilincho a mí me llaman porque tengo el cuero duro, requemado por el sol y la tierra colorada. Piernera soy de apellido, porque amanezco con ella y hasta me sirve de almohada. Pero el fruto se convierte en árbol y el pájaro del corazón, picando un cielo de naranja para cosechar el sol. Pilincho, piernera, mis manos de tierra, naranja, tacuara, y un grito del alma. Yo soy Pilincho Piernera. Yo no tengo guaina fija, mi vida es un aleteo, como el pájaro en la fruta, que alcanzo picoteo.
Yo soy hijo de un arroyo y mi mamá alguna estrella. La tierra fue tibia cuna y mi poncho una piernera. Y aunque no soy entonado, yo canto cada mañana. Todos comen la naranja y el pobre naranjo nada. Para el tiempo de cosecha, cuando pinta el naranjal, por el zumo de mis venas, un grito me pide ya, la tarde va a comenzar. Y detrás de la muralla verde, las manos del trabajador, tejiendo un sueño de esperanza para cosechar el sol. Pirincho, piernera, mis manos de tierra, naranja, aguara, un grito del alma. Yo soy Pirincho, piernera. Afirmado en la escalera y masticando mi najo, manoteo sin descanso la luz que relampaguea en el oro de la fruta. Y a veces digo, la puta, cuando me acogota el yugo y se desata el rencor. Otros se toman el jugo, yo me chupo mi sudor. Yo soy Pilincho piernera, ¿y qué le vamos a hacer? Habré nacido pa' pobre, eso quisiera saber. Yo soy el desbocador. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Y desde el litoral vamos a ir para el otro lado, para el lado de la cordillera, de las sierras, allá en el norte. Muchos creemos creen que Jujuy es la provincia más norteña. Y no es así. Pues Jujuy es una provincia muy pequeña, chiquita, y se encuentra rodeada, tiene una forma de herradura. Salta, la provincia de Salta, tiene una forma de herradura. Nace en el sur de Jujuy, lo abraza por el este y lo abraza por el norte. Y es Salta la provincia más norteña que limita con Bolivia. Está encerrada en ese círculo que forma la forma de herradura, la provincia de Salta. Ahí está Jujuy. Pero yo le quiero hablar de Salta, allá emplazada sobre la cordillera, recostada sobre la cordillera de los Andes. Y de ahí es gente, un gran poeta salteño. Él se llamaba, pues falleció ya en el 81, Jaime Dávalos, que junto a Eduardo Falú formaron una dupla autoral, dejaron piezas musicales increíbles para nuestro folclore. Creo que así como Corrientes es la madre del chamamé, Salta es la madre de la samba. Y fue Jaime Dávalos el que empujó, el pionero de la música salteña, la música del norte. La samba, entre otros ritmos, por supuesto. Y él es el papá de Julia Elena Dávalos, una cantora que intentó de guiricita, tenía 12, 13 años, quería cantar en Cosquinche, y por la edad no le dejaron, igual que a Mercedes Sosa le pasó lo mismo, y a Soledad Pastoruta también le pasó exactamente lo mismo.
Y la Negra Sosa subió al escenario siendo prohibido por la edad, no podían actuar en Cosquín, porque le invitó Jorge Cafrune. Jorge Cafrune fue quien le invitó en una actuación de él en Cosquín, la invitó a esta niña llamada Mercedes Aidé Sosa. Y ahí surgió. Le invitó a cantar una canción y cantó 3 a pedido del público, porque ella solita con su bombo cantaba música de su terruño natal, que era Tucumán. Y el público la ovacionó y le pedía otra y otra, y cantó 3 temas esa noche junto a Cafrune. Y ahí surgió la Negra Sosa. Pasó lo mismo con Julia Elena Dávalos, no le dejaban subir al escenario, era chiquita. Entonces fueron los hermanos Ábalos, los famosos hermanos Ábalos, quienes la invitaron a pedido de Jaime Dávalos. Dijeron, invítenle a ustedes. Y le invitaron los hermanos Ábalos a esta guainita, Julia Elena, y cantó con ellos. Y ahí empezó a surgir Y Soledad Pastorutti fue por César Isela, que es el padrino artístico de ella. Fue César Isela. César Isela era integrante de Los Fronterizos. Pero después se separan de Los Fronterizos y se va Isela y se lanza como solista. Y entonces ya era, por supuesto, famoso, conocido en el ambiente folclórico. Y entonces él le invitó a Soledad Pastorutti a cantar con él. Y ahí surgió esta guainita. Miren cómo se dan las cosas, ¿no? Bueno, Jaime Dávalos, gran poeta salteño. A él lo queremos escuchar. Con su voz dejó grandes títulos que quedaron grabados en letras de oro en la historia de nuestro folclore. Muchos fueron los intérpretes, tanto conjunto como solistas, que grabaron los temas que creara el gran Jaime Dávalos, salteño él. Vamos a escuchar 3 versiones, 3 canciones, de su propia autoría, por supuesto, y interpretadas por el propio Jaime Dávalos. Vamos a escuchar primeramente, vamos a poner los 3 así seguiditos, así dejamos de hablar un poco y escuchamos música, le escuchamos a don Jaime, gran poeta. Pato Sirirí. Pato Sirirí es el primer título. El otro es El Jangadero, famoso. Después le voy a contar algo sobre la jangada, porque muchas veces la gente no conoce lo que es una jangada. Le vamos a contar. Y por último vamos a escuchar también por Jaime Dávalos su canción Vamos a la Zafra. Vamos a la Zafra. Vamos entonces al encuentro de Jaime Dávalos y su Pato Sirirí. Dale. Pato Sirirí, que de noche pasas, ¿a dónde te vas? Buscando el amor. Las estrellas son rumbos de tu raza, por eso en el río persigues reflejos de la Cruz del Sur. Pato Sirirí, debajo la luna, barco de papel que en el cielo va, en el espinel, pescador de estrellas. Yo busco una de ellas que alumbre mi vida, Pato Sirirí. Si algún día vuelves y como el sauce me ves llorando, es que una estrella vivo esperando que con el canto se encienda en mí.
También el río, buscando cielo, siempre se aleja y aquí en la orilla solo me deja. Tu silbo errante, pato sirirí. Bueno, el otro tema que viene es jangadero. Y le voy a contar para aquellos que desconocen, que no saben lo que es una jangada. Tanto Misiones como el Chaco producen madera. Hay grandes forestaciones y producen la madera que se utiliza para hacer muebles, para la construcción, en fin, ¿no? Se la trabaja, se la elabora en los aserraderos. Y bueno, entonces, los troncos, los rollizos de eucaliptus o de quebracho o de pino se transportaban o se transportan hoy día en camiones. Solemos ver a veces en la ruta los camiones cargados de rollizos hacia los aserraderos. Y cuando existía el tren también, en los vagones llenos cargados con rollizos, se transportaban en trenes, por ferrocarril, obviamente. Pero eso tiene un costo, hay que pagar. Entonces el transporte más económico, más barato, era el río Paraná o el río Uruguay. Entonces, ¿qué hacían los dueños de las forestaciones que vendían la madera a los distintos aserraderos? Hacían un círculo de troncos, todos unidos con cables de acero. Cables de acero unían todos los troncos así y se hacían un círculo inmenso, grande. Y en el medio de esa ronda, digamos, de troncos unidos por el cable de acero, ahí ponían los otros troncos sueltos. Quedaban ahí encerrados como en un corral, todos los troncos, encerrados por esa ronda. Y eso se lo largaba el agua, al río. Y como el río corre de norte a sur, entonces de Misiones y del Chaco, venían por el río Paraná o el río Uruguay. Yo recuerdo allá en mi pueblo natal, Montecasero, había un aserradero, La Argentina se llamaba, que era propiedad de don Benito Escuarzo. Y eso está en el puerto Seibo, ahí en Montecasero. Es un barrio populoso que está a orillas del río Uruguay. Y enfrente compartimos con Brasil la isla Correntina. Viene en el medio del río Uruguay, enfrente al puerto Seibo. Se llama Puerto Seibo porque era un puerto antes. Los barcos que venían de Brasil y del norte llegaban hasta ese lugar. No podían avanzar más al sur porque un poquito más al sur, frente a la aduana nuestra y a la prefectura naval argentina que está en Montecasero, ahí hay restingas. Las restingas son lo que nosotros le llamamos cachuera. El lecho del río, el cauce del río, es de piedra maciza. Y entonces eso impide el paso de los barcos. Los barcos de gran calado no pueden pasar porque es muy playo. O sea, toca la parte de abajo del barco, no pueden pasar. O sea que se llegaba hasta Puerto Seibo nomás, al norte, bien al norte del pueblo de Montecasero, sobre el río Uruguay. Hasta ahí llegaban los barcos. Y allá había una terminal de ferrocarril, había una estación y un galpón de carga. Y hasta ahí iba el tren y traía los pasajeros hasta el pueblo, hasta el centro de la ciudad, y las cargas, la mercadería, en fin, todo lo que se transportaba por barco hasta el puerto Seibo, de ahí en tren hasta el centro de la ciudad. Y bueno, y ahí tenía don Benito Escuarzo un aserradero que se llamaba La Argentina, Aserradero La Argentina. Y bueno, nosotros cuando éramos gurises solíamos ir por la vía, por el medio de la vía, pateando tuna, comiendo tuna y corriendo lagartija, por el medio de la vía, desde el centro del pueblo hasta el puerto Seibo, que queda unos 4 o 5 kilómetros o menos del centro del pueblo. Y
Y ahí veíamos cuando llegaban las jangadas por el río, con dos barquitos a vapor, uno de cada lado, porque a veces se querían desviar para el lado de la costa, de la orilla, y ahí se estancaba la jangada. Entonces, uno de cada lado le iba acomodando, le iba llevando para el medio del río. Y la misma corriente del río era la que impulsaba la jangada. Y cuando llegaba el aserradero de ahí en la Argentina, los barquitos estos lo iban empujando, le iban pecheando así, y lo arrimaban a la costa. Y nosotros salíamos ahí a jugar arriba de esos troncos, cuando éramos gurises. Nos retaban los empleados del aserradero porque era peligroso, no solo porque te podías caer al agua o quedar apretado por los troncos, sino que se llenaba de víboras, de yarará. Venían enroscadas, chela, tremenda yarará así en los troncos. Y era peligroso. Entonces los peones del aserradero nos echaban a nosotros, nos corrían. Pero así venía la jangada. Esa es una jangada. Y jangadero el que va llevando le va guiando la jangada, para que vaya por el medio del río, por el medio de la corriente. Esa es la jangada. Bueno, dicho esto, Jaime Adávalos, su samba, El Jangadero. Dale. Río abajo, con el anhelo del agua, el hombre va como la jangada sobre la corriente imperceptible del tiempo. Voy llevando la jangada, río abajo, por el alto Paraná. Es el peso de la sombra de mi padre, que buscando el horizonte bajará. Río abajo, río abajo, río abajo, a flor de agua voy sangrando mi canción. En el sueño de la vida y el trabajo, se me vuelve camalote el corazón. Jangadero, jangadero, mi destino por el río derivado. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Padre río, tus escamas de oro vivo son el sueño que nos lleva más allá. Vamos tras del horizonte fugitivo y la sangre con el agua se nos va. Banda, banda, sol y luna, cielo y agua, espejismo que no acaba de pasar.
devora la pasión de navegar. Cangadero, mi destino sobre el río es derivar. Desde el fondo del obraje maderero, con el anhelo del agua que se va. Con el anhelo del agua que se va. Creo en la redención del hombre por la labor de las manos. Creo en el pan salado de corazón por el trabajo, y por eso mi canto a la zafra, de la caña, de los sueños, de la sangre. Vamos, mi amor, a la zafra. Tenemos que levantar todo el dulzor de la tierra, bajando en las fibras del cañaveral. Todo el dulzor de la tierra, bajando en las fibras del cañaveral. De sol a sol en el surco, trabajaremos los dos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Mientras madura en tu entraña el hijo cañero que tengo con vos. Cuando voleo el machete tajando la sombra del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Quiero que tengas un chango para ñapar el jornal, porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Porque pelando maloja se come mis brazos el cañaveral. Ya no creo en el desquite que buscaba en el alcohol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. Vamos, mi amor, a la zafra, me queman las ganas de echar sol a sol. Cuando voleo el machete, tajando la sombra del cañaveral, es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Es el sudor la simiente salando caliente mi sangre y mi pan. Iniciamos nuestro espacio publicitario. AM970. ¿Cansado del plan de ahorro? ¿Cansado de que te suba la cuota? Autonativa tiene la solución. Cuotas fijas y en pesos, sin sorteo y sin licitación. Antes de hacer el negocio, sabes cuándo te entregan tu 0 kilómetro y confirmado por contrato. No somos plan de ahorro, sistema llave por llave. Solicita nuestro sistema de entrevistas en tu domicilio. Todas las marcas. Más de 15 años de trayectoria. Autonativa 3794 8740
8747. ¿Anotaste? 3794-874717. Autonativa. Grandes películas llegan al cine de la Rural. A las 18 y a las 20 horas presentamos a Moana 2 de Disney. Increíble en 3D. Y a las 22 horas continúa el exitazo de Gladiador 2. Fin de semana increíble en el cine con Moana 2 en 3D y Gladiador 2. Abrió en Cursucuatiá venta y distribución de frutas y verduras al mejor precio de la zona, directo de la chacra a su mesa. Don José, frutas y verduras, ubicado en Posada 715 a pasos de la Verón de Astrada. Comunicate al 34 58 41 35 95. Don José, frutas y verduras. Doctora Goldaracena Tayana, abogada, especialista en ART. ¿Tuviste un accidente en tu trabajo o dirigiéndote a tu trabajo? Te asesora en las prestaciones que te corresponden y en caso de incapacidad permanente te asegura la mejor indemnización. También te asesora en jubilaciones y pensiones, trabajador agrario, 57 años, derecho de familia, divorcios, alimentos, contratos y trámites en el registro de la propiedad automotor. Elegí a tu abogada de confianza. Consultas al 3774 46 3179. Estudio jurídico en Barrio Victoria, Manzana J, Casa 3. Black Friday en Previsora del Paraná. 29 de noviembre, ofertas imperdibles y las mejores promociones en todos los electrodomésticos. Podés abonar con todos los medios de pagos y en peque cuotas. Acércate a cualquiera de nuestras sucursales o ingresá a tienda.previsoradelparaná.com y viví el Black Friday. No te lo pierdas. 29 de noviembre, Black Friday en Previsora del Paraná. ¿Está buscando un lugar lleno de paz y tranquilidad, donde la naturaleza es la protagonista? El Quincho de Pía es tu mejor opción. Un lugar ideal para juntadas y, ¿por qué no?, para festejar tu fecha importante. Capacidad máxima 25 personas. Contamos con pileta, baño amplio, con ducha, agua fría y caliente, mesas, parrillas, freezer, equipo de música y luces. Horarios de 10 horas a 22 horas. Se seña con el 50%. Para más información, 011 39 39 62 43. El Quincho de Pía. ¿Te separaste y no sabés qué hacer? Nosotros tampoco, pero te hacemos la mudanza. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. 3774 4473 35. Viajes corta distancia y zonas rurales. Aceptamos Mercado Pago. El mejor servicio al mejor precio. Fletes y mudanzas, Gustavito Panoso. Te guardamos el secreto. En la terapia, el padecimiento del paciente sabe a insensatez y a confusión, pero a través de su relato buscan no mentirse más a sí mismo. Por eso, la labor terapéutica es un común acuerdo que se construye en la confianza entre el psicólogo y el paciente. Especialidad en adolescentes y adultos, trastornos alimenticios, trastornos de aprendizaje, trastornos afectivos, de 8:30 a 12 horas y de 16 a 20 horas. Teléfono 03774 1543 7747. Psicóloga Valeria Romina Barrientos. BHG suma Digo, el mejor servicio de streaming de TV en vivo en todos tus dispositivos. Smart TV, celular, notebook. Planes desde 13.000 pesos. Llámanos al 3774 549698. Consultar bases ilegales en bhg.com.ar. En Montecaseros seguimos avanzando. Desde la Dirección de Juventud desarrollamos el programa Nuestro Domingo,
acompañando en jornadas de recreación y competencias y otras actividades. Alumnos secundarios de sexto y séptimo año compiten por viajes para todo el curso y obras de refacción o ampliación de la escuela a la que pertenecen. Los apoyamos para concretar sus metas, mientras impulsamos valores como la amistad, el compañerismo, la competencia sana, la creatividad y el trabajo en equipo. Montecaseros avanza. Montecaseros, hacia adelante. Juanca Intendente. Tecno Servicios. Alquiler de máquinas viales, excavadoras, retropalas, palas cargadoras, movimientos de suelo. Tecno Servicios. Una empresa de vanguardia al servicio del agro. Tecno Servicios. Contactos al teléfono 3456-433-777 Mocoretá Corrientes. Gastricini Distribuciones. Venta al por mayor y menor en golosinas, chocolates, comestibles, bebidas, artículos, higiene y limpieza y mucho más. WhatsApp 3774 47 49 82. Horarios de atención de 8 a 12 y de 16 a 20 horas. Distribuidora Gastricini. Castillo 880, Curuzú, Cuatiá. ¿Tu casa necesita una conexión confiable y ultra rápida? Informática Curuzú tiene la solución perfecta para vos. Con nuestra nueva red de fibra óptica al hogar, te garantizamos la mejor conexión a internet. Contamos con los mejores precios en el mercado local, con instalación profesional y atención personalizada. Te asesoramos para que puedas elegir el mejor plan para tu casa. Visítanos en nuestro local ubicado en Bronda Estrada 1119 o comunicate al teléfono 3774 42 42 42. En nuestras redes sociales, búscanos como Informática Curuzú. Facundo, Isabel la Católica 2283. Bonita, Librería, juguetería, cotillón, bazar, regalería, conservadoras, termolares, silletas, radios y parlantes. Aceptamos todas las tarjetas. Con tarjeta Banco Corrientes, 15% de descuento más 3 pagos sin intereses. Facundo, siempre precios bajos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Innovación en nutrición para alcanzar el máximo potencial productivo de tus rodeos. Alimentos balanceados y concentrados proteicos, Granazo. Hace la diferencia. Elaborado por Unión Cerealera. Sucursal en Curuzú, Cuatiá. Ruta 119, kilómetro 34-5. Teléfono 3446-640474 o 3446-594055. Si es en cuotas, es simple y en Peque Cuotas. Todo lo que buscas en electrodomésticos para tu hogar. En Previsora del Paraná lo encontrás. Idavo SRL, líder en ventas de suplementos minerales para bovinos y ovinos, le ofrece suplementos minerales al 6% y al 9% de fósforo. 20 años de experiencia en productos de calidad, altamente palatable y con excelente comportamiento en bateas. www.idavo.com. Teléfono 03774 1563 7841. Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Final del espacio publicitario. AM970. Es la hora 9:12. Temperatura 27 grados. Humedad 80%. En la estación que enamora. Eran dos locos que se amaban. Ay, amor. Con colores intensos y sonidos brillantes. Radio Guaraní. En primavera nos volvemos a encontrar. Somos el aire que más te gusta. Estás en la primavera. Primavera 24. Estás escuchando Sentimiento Nacional.
Se va un escondido, primera. Bueno, estamos aquí nuevamente junto a ustedes para compartir este segundo bloque de nuestro programa de hoy. Antes que nada quiero anunciarles, ustedes sabrán que nuestra emisora hasta el día de hoy arrancaba su transmisión a la hora 8 de la mañana. Por razones de programación arrancábamos hasta hoy, a las 8 de la mañana. A partir de mañana, lunes 2 de diciembre, la apertura de la transmisión en ambas sintonías, AM y FM, va a arrancar a la hora 6, como era habitual antes. Así que a partir de mañana, don Ramón y María, levantarse un poquito más temprano y prender y poner en las 970 o las 107.1 para escuchar los programas de nuestra emisora. Bueno, están avisados. En Salta, seguimos en Salta, allá por el año 1953, un tal Carlos Barberán, junto a Emilio Solá, a Cacho Valdés, Eduardo Madeo, Juan Carlos Moreno, César Isela, Gerardo López, Eduardo Yayo Quesada, conformaron un grupo musical que se llamó, que dieron a llamar ellos, Los Fronterizos. Inmenso grupo musical que trascendió las fronteras de Argentina y América y llevó nuestro folclore al mundo entero. Los Fronterizos. Recordarán ustedes aquella famosa misa criolla junto a Félix Luna y Ariel Ramírez y el gran Domingo Cura en percusión. Los Fronterizos, la misa criolla que pasearon por todo el mundo nuestro folclore. Inmensos músicos salteños, los Fronterizos. Creo que junto a los tucutucu y a los chalchaleros y los quillahuases son los conjuntos que realmente realzaron y le dieron prestigio a nuestro folclore, sin desmerecer a nadie, por supuesto, porque todos los músicos merecen el respeto y la gratitud de todos nosotros los argentinos, que tanto nos gusta el folclore y que tanto nos dieron y nos siguen dando. Gracias a Dios. Y yo quería compartir con ustedes 3 temitas que los elegí porque me encantan los 3. Vamos a escuchar a los Fronterizos. Allá por el año 79 se separan los Fronterizos. Hubo un problemita ahí entre Juan Carlos Moreno y Gerardo López. Hubo ahí un problemita entre ellos y decidieron separarse. Y Juan Carlos Moreno se quedó con el nombre del conjunto, Los Fronterizos. Y Gerardo López formó su propio grupo y lo llamó Las Voces de Gerardo López. Qué voz la del Negro López, increíble. Bueno, El Cóndor pasa. El Cóndor pasa. Esta hermosa canción le pertenece a Daniela Alomías Robles. Y lo interpretan aquí los Fronterizos. Una versión increíble de El Cóndor pasa. Ya lo van a escuchar. El otro tema que vamos a escuchar es de Marcos Tames y Ramón Burgos. Ellos son
los autores de esta bellísima samba, hermosa samba, Recuerdos Salteños, Recuerdos Salteños, la voz de Los Fronterizos. Y el último tema que vamos a escuchar es un carnaval cruceño, hermoso, hermoso. Autores Walter Calvimonte y Jorge Luna. Ellos son los autores de este carnaval cruceño que ellos titularon Santa Cruz, o Novia Santa Cruz, como también se lo llama. Y aquí tenemos esas tres versiones de Los Fronterizos. El Cóndor pasa, ¿cuál es el otro para que te digo? Recuerdos Salteños. Y el último, Santa Cruz. Escuchamos a Los Fronterizos. Dale. Esta es la canción del último encuentro librado por los guerreros incas al retirarse de los conquistadores españoles para hacerles frente en el árido terreno de las montañas. Allí fueron capturados y vencidos. El Inca, que era hijo del sol, no podía morir. Y así surgió la leyenda. Se elevó del campo de batalla en la figura de un augusto cóndor, remontándose en majestuoso vuelo más y más alto, hasta desaparecer tras las altas y nevadas cumbres de la cordillera. De allí retornará hoy, mañana, quién sabe.
la 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 la, bom la 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 la, bom la 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 la. Adentro renace con emoción el recuerdo de mi adiós. Nostalgia de tu río, el valle mío, Ceibos en flor. Nostalgia de tu río, el valle mío, Ceibos en flor. Vibra todo mi ser al cantar mi canción. Y al evocar tu cerro, repica un bombo en mi corazón. Y al evocar tu cerro, repica un bombo en mi corazón. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero volver y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. Flores de mi jardín, tan hermosas no son. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Como eres tú mi dueña, dulce salteña de mi ilusión. Si pudiera volar como el libre zorzal y cantar en tu reja en una noche primaveral, y cantar en tu reja en una noche primaveral. Bajo tu cielo estaré, Salta cuna de mi ser. Como en aquellos tiempos cuando era chango, quiero se acaba y sentir en el aire aromas de albahaca pa'l carnaval. Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. Novia Santa Cruz, con vos me casaré. Novia Santa Cruz, la tierra del palmar. Eres la señora del fuego y el mar. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. Guacurú del valle, mitad fruta, mitad flor. En tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz. No hay jardín de amores que te iguale en Santa Cruz. Soy yo, Arujacu, mi cambita eres tú. Vámonos bailando con
Parihuí, que la noche va rondando hasta el Piraí, que la noche va rondando hasta el Piraí. Guapurú del valle, mitad fruta, mitad flor, en tus cielos arde la belleza y el amor. 9000 colores, clavelina y claveluz, no hay jardín de amores que te iguale en Santa Cruz. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. En tus venas canta y llora tu sangre oriental. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, los fronterizos. Ahora vamos a pasar a otro tema. Estos eran dos hermanos, nacidos oriundos allá de Trenquelauquen, provincia de Buenos Aires. Y fue en el año 1966, que deciden conformar un dúo, estos dos hermanos. Ellos se llamaban Néstor Eduardo, y le decían Cacho Tacunao. Néstor Eduardo Cacho Tacunao y su hermano Nelson Abel Tacunao. Y no hace mucho tiempo, antes de separarse los hermanos, se rompió el dúo, se disolvió. Grabaron un disco, un homenaje a la música de Corrientes. Llamaron simplemente a ese disco Chamamé. Los Indios Tacunao y su disco Chamamé, donde incluyeron temas clásicos del repertorio del folclore correntino. Y para compartir con ustedes, le traje elegí de ese disco 3 temas en ritmo de chamamé muy, muy famosos, como este primero, que es el himno de Corrientes, ¿no? Obra del gran José Constante Aguirre y de Mario del Tránsito Cocomarol, el famoso Kilómetro 11, Los Indios Tacunao. Y acá lo invitaron a Raúl Barbosa para que los acompañe con su acordeón en este tema, Kilómetro 11, Los Indios Tacunao junto a Raúl Barbosa. El otro tema que vamos a escuchar, también un hermoso chamamé, obra de Armando Nelly y Porfirio Zappa. Ellos escribieron Cherubichá, Cherubichá, mi jefe, mi patrón, en nuestro idioma guaraní. Che es mi y Rubichá es jefe, patrón. Y el último que vamos a escuchar es una obra hermosa, hermosa. Albérico Constante Mancilla y Edgar Romero Maciel, el sauceño, el gran maestro sauceño Edgar Romero Maciel y Albérico Constante Mancilla, los autores de esta hermosa canción correntina, Viejo Caacatí, Viejo Caacatí. Lo escuchamos a los Indios Tacunao. Dale.
Estás escuchando Sentimiento Nacional. Muy hondo en la historia correntina, Portingüe del norte al paso de los Abad. Quiero recordarte, pueblo de mis mocedades, antes que tus calles queden sepultadas por el arenal. Añoro tus quintas, enfilados naranjales, tus chinas maduras quebradas sobre el maizal, y tu sol ardiente que vuelve la tierra arena. Hoy quema mi sangre cuando al recordarte digo este cantar. De Cacatí a Mulucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar.
Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Baña tu costado el bravo Santa Lucía, vigilan tus aguas los nativos yacarés, y al norte el camino cambiante loca de arena, llega a tus barrancas donde sobre el río se alza Itaibapé. Quisiera arrancarte de tu siesta provinciana, gritarle a tu gente que no te deje morir, echarte a la cara mi sangre de correntino, por ver si despiertas de tu antiguo sueño viejo Cacatí. De Cacatí a Mburucuyá, más de 15 leguas hay que atravesar. Voy al trotecito, cruzando el palmar, silbando bajito, pronto he de llegar. Silbando bajito, pronto he de llegar. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, ahí estábamos escuchando a los Indios Tacunados acompañados por el acordeón del gran Raúl Barbosa. Kilómetro 11, Cherubichá y Viejo Cacatí. Los que son seguidores de este programa tal vez han de recordar que alguna vez yo les conté y les mostré que músicos, intérpretes muy famosos, no solo de Argentina, sino también de otras partes del mundo, son cantantes de otros ritmos, ¿no? De baladas, de otro tipo de música, no de folclore. Pero yo le mostré que esa gente cayeron bajo el embrujo, bajo el hechizo de nuestro hermoso folclore. No pudieron resistirse a la tentación de grabar temas de nuestro folclore argentino. Tal el caso de Django, el español, nuestro Alberto Cortés, que grabaron tangos. Django grabó un disco que se llamó precisamente así, Tangos, y grabó un tema, Naranjo en Flor, un tango con el polaco Goyeneche. Alberto Cortés, argentino él, de La Pampa, pero radicado en España, grabó Gardel Como Yo Te Siento, un disco de tango, interpretado por Alberto Cortés. Julio Iglesias, el español también. Elio Roca, el chaqueño, que cantaba baladas de música moderna, también grabó 2 discos de chamamé, Nuestras Raíces 1 y Nuestras Raíces 2, 2 volúmenes. Y después grabó un disco de tango que tituló Mis Tangos Preferidos. Y en esos 3 trabajos que hizo Elio Roca, toda la música la hizo, puso la música, el marco musical a la voz de Elio Roca, nuestro Roberto Romero, Roberto Ramón Romero, de acá, nuestro cura zucateño. Le hizo toda la parte musical a Elio Roca, lo acompañó en esos 3 discos. También grabó un disco de folclore, Sergio Denis, todo un disco de folclore, Sergio Denis. Incluso hay un chamamé que se llama Ramón de Corrientes, que grabó Rosendo y Ofelia, grabaron Ramón de Corrientes. Ese es de Sergio Denis,
ese chamamé. Y así como ese, hizo muchos temas y grabó temas clásicos de nuestro folclore, el gran Sergio Denis. Y otro que también cantaba tipo balada y a veces hacía canciones de protesta y por eso fue expulsado. Se exilió en México primero y después en España, porque en el tiempo de la dictadura, del proceso militar, lo echaron, le amenazaron de muerte. O te vas o sos boleta. Entonces se fue. Todos lo conocimos como Piero. Aquel famoso de es un buen tipo, mi viejo. Ese y tantos otros temas que grabó, que popularizó Piero. Él era italiano. Nació en Gallipoli, Italia. Y sus padres le pusieron como nombre Piero Antonio Franco, y el apellido era De Benedictis Sigliuso. Piero Antonio Franco De Benedictis Sigliuso. Nació en Italia. Su padre se adelantó y se vino a la Argentina y se radicó en Banfield. Y cuando Piero tenía 3 años, su madre y su hermana y él vinieron a la Argentina y se radicaron ahí en Banfield con su papá. Y después, por razones de trabajo, el padre se radicó, con toda su familia, por supuesto, en Viedma, allá en el sur. Y ahí surge Piero. Hace la escuela primaria, secundaria, después se metió en un seminario que iba a ser cura, no le gustó, y se lanzó a la música. Y Piero también, entonces, en algún momento de su vida artística, cayó bajo el hechizo de nuestro folclore y grabó un disco que llamó Folclore a mi manera. Piero, Folclore a mi manera. Y de ese material discográfico, de esa placa discográfica, yo traje 4 temitas que los quiero compartir con ustedes antes que se nos escape el tiempo. Piero, canción del derrumbe indio. Esto es un calullo huayno de Fernando Figueredo Iramaín. Fernando Figueredo Iramaín, autor de este calullo huayno titulado Canción del derrumbe indio. El otro que vamos a escuchar es un chamamé clásico, tal vez uno de los más famosos, que se llama Mercedita. Merceditas. Y esto le pertenece a Ramón Sixto Ríos. El otro tema que vamos a escuchar, si nos da el tiempo, es un carnavalito de Alberto Ruiz Lavandés. Alberto Ruiz Lavandés, el autor de este carnavalito que se llama A los bosques yo me interno. A los bosques yo me interno. Y el último también es un carnavalito que le pertenece al gran Edmundo Porteño Saldívar. Edmundo Porteño Saldívar, autor de este carnavalito titulado clásico, carnavalito de nuestro folclore, el humahuaqueño. Entonces, canción del derrumbe indio, Merceditas, A los bosques yo me interno y el humahuaqueño. Si no alcanza el tiempo, metemos los 4. Si no, cortamos y lo pasamos el próximo programa el domingo siguiente. Dale, vamos entonces con canción del derrumbe indio. Nos canta Piero. Juntito a mi corazón, juntito a mí, charango, charanguito de dulce voz, ayúdame a llorar el bien que ya perdí.
ayúdame a llorar el bien que ya perdí. Charango, charanguito de dulce voz. Charango, charanguito de dulce voz. Tuve un imperio del sol, grande y feliz. El blanco me lo quitó, charanguito. Muere mi raza vencida por otra civilización. Muere mi raza vencida por otra civilización. Charango, charanguito, qué gran dolor, qué charango, charanguito, qué gran dolor, de dulce, charanguito, 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 qué gran dolor, qué dulce. Qué dulce encanto tienen tus recuerdos, Mercedita, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó, muriendo fue. En la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó, muriendo fue. Y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. A los bosques yo me interno pa' consolarme llorando, y los bosques me contestan: lo que has hecho estás pagando.
a lobos que yo me interno. Olvido el mal que me has hecho. De rato en rato me toco el pecho. La herida me duele más y más. En la distancia no te olvido. En la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. A lobos que yo me interno pa' consolarme llorando, y lobos que me contestan: lo que has hecho estás pagando. A lobo que yo me interno, olvido el mal que me has hecho. De rato en rato me toco el pecho, la herida me duele más y más. Pero olvidarte jamás, jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás, jamás. Pero olvidarte jamás. Estás escuchando Sentimiento Nacional. Bueno, hasta aquí llegó mi amor. Nos tenemos que ir. Se nos agotó el tiempo. Recuerde que mañana, lunes 2 de diciembre, arrancamos nuestra transmisión a la hora 6 de la mañana. ¿Está? Bueno, dicho esto, me resta simplemente agradecerle a todos ustedes la deferencia de habernos acompañado en esta hermosa mañana de domingo. Un agradecimiento enorme a mi compañero, a José Stil, que me acompañó en los sonidos y la puesta al aire. Y bueno, y a usted, don Ramón y María, nuevamente gracias. Que tengan un excelente fin de semana, que terminen bien este fin de semana hermoso que hemos tenido sobre nuestra ciudad. Y la promesa es retornar, Dios mediante, y la Virgencita te nos permite, el próximo domingo con un programa similar. Lo dejo en la grata compañía de